Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y cheque usted qué programa vamos a tener esta noche. Un tema realmente polémico, controversial, espinoso dirían algunos. Vea usted de qué vamos a hablar y platicar esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. Bodas gay. El matrimonio entre personas del mismo sexo en México se puede realizar en todas las entidades federativas que integran el país, esto tras la resolución de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 12 de junio de 2015, en la cual obliga a todos los jueces a seguir este criterio favorable en todos los amparos que se interpongan en cualquier parte del país, incluso donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios. En el año 2000, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la diputada Enoé Uranga presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta para reconocer uniones civiles entre las personas del mismo sexo. Esta figura jurídica reconoce derechos similares a los del matrimonio, pero no reconoce, entre otros, el derecho a la adopción. La Ley de Sociedad de Convivencia fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 16 de noviembre de 2006 y entró en vigencia en marzo de 2007, 121 días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Antes de que entrara en vigor la ley capitalina, el Congreso del Estado de Coahuila decretó la modificación del marco jurídico estatal para dar cabida a la figura de Pacto Civil de Solidaridad el 11 de enero de 2007, convirtiéndose en la primera entidad federativa mexicana donde fue posible registrar parejas homosexuales como uniones civiles ante las autoridades del gobierno. En México, cada entidad federativa posee un código civil en el que se reglamenta la institución del matrimonio. Solo los códigos de Quintana Roo, Coahuila y el Distrito Federal cuentan con condiciones para el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, es decir, en estas entidades federativas es por vía legislativa, lo que vuelve más sencillo este tipo de uniones. Sin embargo, el 12 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sentar jurisprudencia para que en el resto de los estados del país en donde aún no están legalizados estos matrimonios, las parejas homosexuales puedan ampararse y todos los jueces deben acatar esta jurisprudencia y brindar las facilidades para que estos matrimonios se lleven sin mayor retraso. Jalapa fue ya testigo de la primera boda entre personas del mismo sexo el pasado 12 de junio de 2015, cuando Noé García y Cuauhtémoc Conde firmaron ante el juez y de manera legal el acta de matrimonio que representa un hecho histórico para la capital veracruzana, al tratarse de la primera boda gay en la historia de la ciudad. Hay que destacar
que en julio de 2013 un estudio concluyó que el 52% de los mexicanos está a favor de que las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales puedan contraer matrimonio y donde solo el 23% está de acuerdo con que puedan adoptar niños. Pues ya vio usted el tema que vamos a abordar esta noche, sin duda alguna un tema que va a generar mucha polémica, mucha controversia. Y bueno, yo quiero pasar a continuación para presentarles a nuestros invitados y saludo con mucho gusto a la doctora Patricia Ponce Jiménez. Ella es investigadora de Ciesas Golfo. Bienvenida, doctora, y gracias por haber aceptado. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. También recibo aquí a otro de nuestros invitados, al padre José Manuel Suazo Reyes, quien es director de comunicación social de la Arquidiócesis de Jalapa y también vocero de la misma. Buenas noches, padre José Manuel. Buenas noches, Pepe, muchas gracias por la invitación. Y como siempre, saludo a mis compañeros panelistas, ellos destacados columnistas que usted ha leído en muchos medios impresos y digitales. Saludo con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Buenas noches, Raimundo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a todos. Pues ahora sí que nos salimos totalmente de los temas trillados que estuvimos tratando en las últimas semanas, que eran aspectos políticos electorales, y ahora estamos abordando un tema que, como tú muy bien lo has definido, es un tema polémico, controversial, y bueno, esperemos que el estudio no se convierta en una torre de Babel, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es necesario, creo que es muy sano promover este tipo de debates, ¿no? Para que la opinión pública también conozca las diversas posturas, y aunque a lo mejor haya diferencias muy marcadas, pero pues tratar de abordar el asunto, que es un asunto complicado, muy complejo, pero pues en el que cada quien pueda dar sus razones, sus argumentos, y bueno, finalmente pues nuestro teleauditorio sacará sus propias conclusiones, ¿no? Así es, como bien lo comentas, Raimundo, rompimos en esta ocasión con nuestro esquema que siempre hemos manejado, siempre hemos tenido a un solo invitado. En esta ocasión tenemos dos invitados que además tienen posturas diferentes sobre el tema que hoy vamos a platicar, a dialogar, y como bien lo comentas, Raimundo, bueno, pues la idea es que esto no se convierta en un ring, sino que haya argumentos de parte y parte. No se trata, por supuesto, de hacer un programa como de la señora esa que sale en Televisa, ¿no? que se presta mucho en ese programa al escándalo, ¿no? Al morbo. No, aquí la idea es abordarlo desde un punto de vista serio, profesional, y que bueno, que usted como televidente pues vea y escuche los dos puntos de vista, y como bien lo dice Raimundo, ya usted sacará sus conclusiones. También le agradezco mucho, como siempre, su presencia al periodista Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y director general de Formato7.com en su versión internet, y también director general de Formato 7 en su versión impresa, este semanario que ya cumplió, ¿qué? 7 años, ¿no? 10 años, perdón, 10 años, mira, me comí 3, 10 años, Formato 7. Bienvenido, como siempre, Manuel Rosete. Buenas noches a los invitados. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos conocer el punto de vista de personas con autoridad moral para hablar sobre el asunto. Seguramente pues, vamos a tener pues un contexto realmente muy interesante, el académico y el de la Iglesia, que son puntos de vista encontrados, pero muy valiosos para tomar una decisión o para fundar criterios, ¿no? Eso es lo más importante. Así es, y bueno, en una tómbola metimos allí, hicimos un sorteo, ¿no? A ver quién hace la primera pregunta, y bueno, tú saliste ganador, premiado.
Adelante. Con tu No, pregunta. la pregunta obligada, la primera es, a ver, doctora, su punto de vista sobre esto que estamos viviendo, es la modernidad, es la globalización. ¿De qué se trata, doctora? Bueno, yo lo que diría es, así brevemente, que a mí me parece que cuando se toca este tema, bueno, yo personalmente, lo quiero abordar desde el asunto de los derechos humanos. Creo que el acceso al matrimonio gay por personas del mismo sexo, sean dos hombres o dos mujeres, creo que lo tengo que ver desde esa perspectiva. ¿Por qué digo que de abordarlo desde el punto de los derechos humanos? Bueno, porque hay un artículo constitucional, el primero de nuestra Constitución, donde se habla del respeto a la diversidad, el respeto a la no discriminación. Creo que negarles el derecho a un matrimonio implica poner en la mesa de la discusión los derechos humanos. Y creo que los derechos humanos no se discuten, no se votan, no están en la mesa de la discusión, no se pueden poner a votación en un consenso público. Los derechos humanos existen, se tienen que ejercer y tienen que ser respetados. Esa es mi posición y desde ahí es donde yo abordo esto. Me podrían decir que el matrimonio está constitucionalmente también establecido, personas, hombre, mujer y para la procreación. Sí, pero eso viene de un código de 1860. Yo creo que tiene que ver con procesos de la modernidad, donde afortunadamente creo que la sociedad ha ido ganando batallas para establecer respeto a la diversidad y yo insistiría a los derechos humanos. Padre, su punto de vista. Con mucho gusto. Bueno, este planteamiento que ahora se está haciendo y esta realidad de que escuchábamos, la Suprema Corte se ha manifestado el 12 de junio dando una resolución sobre este tema. A nosotros nos parece que es una posición donde la justicia el tema de la Corte se ha politizado y se ha ideologizado. Porque cuando estamos hablando o cuando se habla de matrimonio, nosotros nos fundamos en la historia de la humanidad, nos fundamos también en el significado de este término, de esta palabra, nos fundamos también en bases científicas y por lo tanto nos parece un poco como perverso cuando la Corte da un nuevo significado a esta palabra que es fundamental para la familia. El matrimonio es el fundamento de la familia y la familia le ha aportado mucho a la sociedad. La familia es la escuela básica y principal de los valores. Es allí donde aprendimos a trabajar, aprendimos a amar, aprendimos a convivir con las demás personas. Y todos esos datos nos llevan, cuando encontramos que la Corte se declara sobre estas cosas, pues me parece que está pervirtiendo los conceptos y eso es lo que ha generado también una reacción en la sociedad, porque también pareciera que está respondiendo a minorías y a una minoría que está politizada, porque fue, por ejemplo, interesante ver la manifestación que hubo en Francia de las personas homosexuales cuando quisieron legalizar los matrimonios y ellos pedían que no les interesaba el matrimonio, no querían que se legalizaran sus matrimonios. Por eso nosotros creemos que el derecho puede utilizar otros términos, pero no poner al mismo nivel el concepto matrimonio para utilizarlo para este tipo de uniones. Esa es nuestra postura. Padre, ¿y dónde quedan los derechos humanos de los que habla la doctora Ponce? Sí, a mí me parece que ahí efectivamente el artículo primero, cuando habla de los derechos humanos, qué bueno que todos nosotros y la sociedad ponga en principio los derechos humanos. Cuando la Iglesia reacciona ante esta decisión,
no está discriminando a nadie, no está discriminando los derechos de estas personas. Por ejemplo, nosotros creemos que los homosexuales pueden recibir el matrimonio, pero como lo marca la ley, es decir, entre un hombre y una mujer. Y también una persona con estas tendencias, un homosexual o una lesbiana, pues tiene el derecho de no casarse, ¿no? Pero no así como lo marca la sociedad, lo ha establecido la historia en este significado. Entonces, en este tipo de uniones, ¿cómo debería de llamarse? Si no, no es en estricto sentido un matrimonio, el sentido literal de la palabra. Bueno, recordemos que la palabra matrimonio se compone de dos términos. De munus, que significa el oficio, la función que una persona tiene, y de matrix, que hace referencia a la matriz, que en este caso es un órgano reproductor en la mujer, y cuando se une a un varón es capaz de procrear. Y entonces a eso se le llamó matrimonio, lo ha llamado la historia de la humanidad así. Nosotros decíamos que lo que ha ofendido a la sociedad es precisamente esto, utilizar este término para aplicarlo a este tipo de uniones, que creemos que también las personas homosexuales, obviamente que tienen el derecho, por ejemplo, de proteger su patrimonio, de establecer principios, la ley los debe proteger, pero no se deben revolver las cosas. Por eso hoy se habla, por ejemplo, de muchos términos, homomonio, por ejemplo, gaymonio o lesbimonio. Es una posibilidad. A nosotros no nos corresponde presentar ante la Corte un término que defina a estas personas, pero sí creemos y estamos defendiendo en este caso no solamente, pues en este caso a la sociedad que se ve ofendida o lastimada y la misma historia de la familia. Creemos que esta situación está lastimando el concepto de familia, el concepto de matrimonio mismo. Doctora, vemos que ya la Iglesia Católica acepta preferencias sexuales distintas a lo que normalmente se venía viviendo, ¿no? Pero esto de la palabrita como que no encaja bien, como nos lo dice el padre, ¿no? Esto de llamar los matrimonios es parte de un derecho que ellos tienen. Yo insistiría que sí. A ver, yo creo que yo aquí cuestionaría varios argumentos, ¿no? El padre habla de familia. Yo digo, ¿de qué familia? Yo hablaría de familias, porque hay diversos tipos de familias. El padre bien dice, ahí es donde se construyen los valores, los principios, se nos enseña a amar, a pensar. No tengo ninguna opinión contraria, pero ahí también se nos enseña a odiar. ¿De qué familias estamos hablando? Porque las familias también son rines de boxeo. ¿De dónde salen los homosexuales? De nuestras familias normales, amorosas, que supuestamente inculcan un solo tipo de principios o valores. ¿De dónde salen los narcotraficantes? Pues de nuestras familias también. ¿De dónde salen las chicas embarazadas? Entonces, primero, cuando hablamos de familia, yo no podría decir que existe un tipo de familia. Yo diría que existen varios tipos de familia. Y puede haber familia donde esté la abuela y la hija, y esa es una familia. No le quitaría yo ese derecho, una. Dos, yo no me atrevería a hablar de la sociedad en general. ¿A qué sociedad se está ofendiendo? Yo creo que la sociedad es diversa y dentro de esa sociedad todos tenemos acceso y derecho a los derechos humanos. Tres, hablar de otro tipo de unión, creo que, distinguir, desde mi punto de vista, es discriminar. ¿Sí? Entonces, por eso es que se pelea por el término de matrimonio, ¿sí?
Y la historia, yo estoy de acuerdo con el padre, él dice, a través de la historia el matrimonio ha sido entre hombre y mujer y para la procreación. Yo no sé si en tiempos pasados no hubo otro tipo de matrimonios también, creo que esto es más viejo de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. Pero además de eso, yo creo que también los tiempos cambian, y esto tiene que ver con la modernidad, pero tiene que ver también con la democracia y tiene que ver con el respeto fundamental a los derechos humanos. Entonces, yo no estaría de acuerdo en que se cambiara el término. Yo creo que ellos tienen derecho a eso. ¿A que se llame matrimonio? A que se llame matrimonio tal cual está establecido. Lo que la Corte marca jurisprudencia dice, sí, nada más que se quite eso de que hombre y mujer y que sea exclusivamente para la procreación, porque yo también estaría en desacuerdo. O sea, la historia dice que el matrimonio debe ser exclusivamente o fin único la procreación. Bueno, ¿de qué siglo estamos hablando? Porque el Código Civil, por ejemplo, veracruzano y el Código Familiar está basado, como buena parte de los códigos en este país, insisto, en la época de Juárez. Entonces creo que también los códigos deben ser modificados, deben ser actualizados. Y, insisto, el principio básico es, si me gusta o no me gusta, esa es otra historia. Que si estoy de acuerdo, o si me gustaría tener un hijo homosexual, una hija lesbiana, o si... Eso yo no lo pongo en la mesa de la discusión. Yo lo que pongo en la mesa de la discusión es el derecho humano. Y creo que por encima del derecho humano, para mí, no puede haber absolutamente nada, con todo respeto. Muy brevemente, le damos derecho de réplica al padre José Manuel Sazo Reyes y nos vamos después a una pregunta del público. Entonces, muy brevemente, si le desea responder a la doctora Patricia Ponce. Me parece que el tema de derechos humanos está como que manipulando. Creo yo que a este grupo lésbico, gay, que está luchando o que ha metido este tema del matrimonio para los homosexuales, es más bien una minoría dentro de los homosexuales y el grupo lésbico gay. Creemos que no es una cuestión de derechos humanos porque ¿qué pasaría si un papá se quisiera casar con su hija? Que dijera, pues yo me quiero casar, me enamoré de mi hija, tengo el derecho como persona de casarme. Entonces la ley se lo prohíbe porque es algo antinatural, algo que la salud no lo permite o tendría problemas de muchos tipos. Deformaciones genéticas, ¿no? Entonces habría que modificar la ley para favorecer a esta persona que se le ocurre casarse con su hija o con una menor de edad. Entonces, por eso ahí es donde creo yo que la Corte cometió un gran error de meterse, por ejemplo, incluso o dar una orden a los estados, porque ¿dónde queda la autonomía también de los estados? Entonces, me parece que no es un problema de derechos humanos, sino un problema de ideología. O sea, se quiere generalizar una situación e incluso se quiere dar un golpe muy severo al tema de la familia. Muy bien. Vamos a pasar a una pregunta del público. Adelante, mi estimado productor. Mi pregunta es para el representante de la Iglesia. ¿Qué opina usted acerca de los hombres que se unen a la Iglesia tomando votos de vida solo para ocultar su homosexualidad ante la sociedad y reprimirla porque piensan que es algo malo? No sé si desea contestar, padre Sosa. Podría responderme, repetir porque yo no la escuché muy bien. ¿Podrías repetir la pregunta, mi estimado Ezequiel, porque el audio estaba un poquito bajo, por favor? Mi pregunta es para el representante de la Iglesia. ¿Qué opina usted acerca de los hombres que se unen a la Iglesia tomando votos de vida solo para ocultar su homosexualidad ante la sociedad y reprimirla porque piensan que es algo malo? Adelante, sí, con mucho gusto. Me parece que esa es quien hace eso está equivocado. Y en el caso de la Iglesia cuida mucho que precisamente haya sinceridad, se cuida mucho el perfil de las personas para que la decisión que toman para consagrarse en la Iglesia sea una decisión libre, sea voluntaria y además sea consciente.
Y en el caso de una persona que se encuentra así, pues es una persona enferma, que debe tratarse y que debe cuidarse. Y además aquí se habla del concepto de sexualidad. En la iglesia hablamos de que la sexualidad es un don, es un regalo de Dios, y por lo tanto que debe vivirse con amor. Y en el caso de una consagración es una persona que también vive su sexualidad, solamente que desde el punto de vista del amor. ¿Han detectado sacerdotes homosexuales en la Iglesia Católica? Ha habido escándalos y ha habido casos de personas que han sido sorprendidas con algún delito incluso. Eso no lo podemos negar y son los escándalos que han lastimado a los fieles. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues ha sido personas que podríamos decir, se han colado para ejercer un servicio y han hecho un daño terrible a las personas, han atentado contra los derechos y han frustrado. El caso, por ejemplo, de los niños donde ha habido violaciones, ahí estamos ante un crimen contra la humanidad. ¿Alguna pregunta sobre este Las tema? medidas, padre, que han tomado en contra de estos padres pederastas. La Iglesia dice que ante esto la tolerancia es cero. Una persona que tiene este tipo de problemas, si se le detecta, por ejemplo, en el ministerio, pues debe tratarse. Y entonces no puede ejercer su ministerio porque representa un peligro para la sociedad a la que debe servir. Raimundo. Bueno, ahí abordando desde el punto de vista de los derechos humanos, también la Iglesia resultaría discriminatoria, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, alguien que tuviera, por ejemplo, esa preferencia sexual y quisiera ejercer el ministerio del sacerdocio, o un tema tan trillado como el de por qué no se admiten que las mujeres tengan también acceso a la orden sacerdotal. Bueno, aquí son dos temas diferentes. En el primer caso, la Iglesia siempre es muy, muy clara que el sacerdocio, ya por tradición cristiana, en la Iglesia Católica lo ejercen los varones. Y eso hay argumentos teológicos, argumentos de la tradición de la Iglesia, que han llevado a la Iglesia a tomar esta decisión. Esto no significa que en el futuro, a lo mejor algún papa abra esa posibilidad, pero por el momento solamente el sacerdocio es para los varones. En el caso del asunto que usted menciona, de que podría haber discriminación, yo creo que la Iglesia tiene reglas muy claras y le dice a las personas desde el principio cómo se debe ejercer el sacerdocio, cuál es el perfil, qué cosas no se deben hacer, y en ese sentido hay una conciencia de lo que se debe hacer y cómo se debe ejercer ese servicio. Muy bien, vamos con otra pregunta del público, mi estimado Ezequiel. Bueno, yo le quisiera preguntar a la persona que defiende o está en favor de los derechos de la comunidad lésbico-gay, que cuál sería el siguiente paso, al menos aquí en Jalapa, sobre si ya se pueden adoptar niños, o sea, que si está en sus planes promover o invitar a que se apruebe esto ante el Congreso, porque bueno, yo considero que también sería parte de un proyecto de vida de esas personas, ¿no? Doctora Patricia, si puede contestar. Claro que sí. Yo creo que un primer paso de la comunidad lésbico-gay en Jalapa, o más allá de ellos, las personas que no estén organizadas, que tengan relaciones amorosas y sexuales con una persona de su mismo sexo, e incluso la sociedad, o parte de la sociedad, o grupos de la sociedad, como yo, que no soy lesbiana, ¿no? No tengo una práctica sexual lesbiana ni amorosa, pero que estamos a favor de los derechos humanos. Creo que el primer paso es que las mismas personas recuerden que hay un derecho ya interpuesto y que tienen la obligación de exigir al registro civil que las case. Ese sería el primer punto. También puede ser que se exija al gobernador que instruya a los registros civiles para que tengan acceso a ellos.
3, o al Congreso del Estado que modifique en su defecto el Código Civil y Familiar. Yo creo que son 3 cosas importantes de hacer. Y si esto no funciona, recuerden que es importante demandar frente a la Corte este derecho que ya está ganado. Sí hay que demandar, pero va a ser ganado, porque ya se sentó jurisprudencia. Eso yo creo que son cosas importantes que debe saber la comunidad lésbico-gay o las personas que quieren casarse de esta manera. El tema de la adopción es un tema, yo creo que todavía mucho más polémico y mucho más espinoso, pero finalmente yo creo que se tiene derecho a ello, ¿no? Yo discuto mucho con algunas personas que no están de acuerdo con mi opinión, que son muchas, ¿sí? Que me dicen, pero imagínate qué va a salir de esas familias, de 2 homosexuales, sean gay o lesbianas. Yo insisto y vuelvo a decir un poco lo que plantea acerca de la familia. ¿De dónde salieron? Si consideramos, o hay sectores de la sociedad, como dice el padre, que consideran que esas personas pueden ser anormales, o pueden ser enfermas, o pueden ser desviadas, todo lo estoy colocando entre comillas, pues salieron de una familia supuestamente normal, estable, católica y heterosexual. Entonces, ¿qué nos garantiza? O sea, ¿con qué calidad moral puedo decir que si 2 personas de sexo opuesto estamos produciendo gente como la que vive en la actualidad? Insisto, ¿de dónde salen los narcos? ¿De dónde salen los políticos corruptos? ¿De dónde salen los maestros universitarios que acosan sexualmente a sus alumnas? ¿De dónde sale la gente que vende, compra, trafica órganos, mujeres, niñas en este estado? Bueno, salen de familias como las nuestras, perdón. Entonces, el hecho que 2 personas del mismo sexo adopten no me garantiza a mí que de ahí va a salir algo anormal, sucio, feo o malo. Puede ser una persona decente, con principios, con valores, y católica y cristiana, y respetuosa de la democracia, de las diversidades de la sociedad. Entonces, yo estaría a favor también de que se luchara por ese derecho para este tipo de relaciones amorosas y sexuales. Y quiero cerrar diciendo una cosa, habría que pensar algo bien importante que me gira a veces por las noches en la cabeza. Las parejas del mismo sexo son los únicos que eligen la paternidad y la maternidad. Al resto le cayó el embarazo, ¿sí? Se le rompió el condón, estaba tomado, me violó mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pariente, mi marido, mi novio, ¿sí? Y pues ni modo, o me lo mandó Dios, que es otra creencia, ¿no? Cree la gente que los hijos los manda Dios y hay que tener todos los que nos mande. Y entonces, como ya estoy embarazada, pues como ya me cayó, pues lo tengo. Y habría que ver en qué condiciones y qué sale de ese niño o de ese niño. Creo que si algo es muy feo en este mundo es ser no amado. Y venir porque ya está aquí debe ser muy terrible, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados de esta sociedad. En cambio, las parejas, ¿sí?, del mismo sexo, no les cayó, ni les mandó, ni los violaron, ni nada. Van y optan por la adopción. O sea, eso habría que pensar. Yo creo que son ellos los únicos que verdaderamente eligen tener un hijo, y cuando lo hacen es como de todo, hay en la viña del Señor seguramente, pero en su mayoría es por amor. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresando de este corte comercial, seguramente el padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa y director de comunicación social de la misma, seguramente va a responder a lo que acaba de decir la doctora Patricia Ponce Jiménez, investigadora de CIESAS Golfo, sobre su postura, no tan solo a favor de los matrimonios entre personas homosexuales, sino también, cheque usted lo que acaba de decir, que está a favor la doctora Patricia Ponce, está a favor de la adopción de hijos por parte de personas homosexuales. Regresamos después de esta pausa. No se desconecte de Polaca a la Veracruzana, eso está realmente muy, pero muy interesante.
En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Le agradecemos que siga usted aquí con nosotros en Polaca, la Veracruzana, y si usted apenas se acaba de conectar, bueno, lo ponemos en contexto. Estamos platicando aquí de un tema muy interesante y polémico, las bodas o matrimonios entre personas homosexuales, aunque bueno, ya aquí uno de nuestros invitados no está de acuerdo con este término de matrimonio. La otra invitada dice que no, que sí está de acuerdo. Pero bueno, antes de irnos al corte, la doctora Patricia Ponce Jiménez, investigadora de CIESAS Golfo, puso el dedo en la llaga y dice que está a favor de la adopción de hijos por parte de personas del mismo sexo que tengan ya pues una legalizada su unión. Le preguntamos ya después de este corte al padre José Manuel Suazo Reyes, vocero y director de comunicación social de la Arquidiócesis de Jalapa, ¿qué opina sobre esa postura, padre? Muy bien, yo creo que precisamente esta conquista que aparentemente se ha dado de derechos humanos, un derecho genera otro derecho, que como una consecuencia de estas uniones legales, el siguiente paso será la posibilidad de adoptar niños. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos también en el derecho de los niños de tener una familia con un papá y una mamá. Porque pareciera que aquí se estaría lastimando el derecho de los pequeños a tener este concepto de familia, que está formada por un papá y una mamá. Junto con esa consecuencia vienen otras muchas que conocemos ya, por ejemplo, por lo que sucede en el estado de Massachusetts. Las influencias que empieza a haber ya en un sistema de educación, en las escuelas, obviamente también el trato que empiezan a recibir los niños, pero nosotros nos preguntamos por qué violentar el futuro de los pequeños, por qué pasar sobre el derecho que tienen los niños a tener una familia que está formada por un papá y una mamá, que naturalmente así nosotros los que estamos aquí hemos venido al mundo, con la intervención de un papá y de una mamá. Luego, me parece que es crear una violencia muy fuerte, porque en el hogar lo que ofrece el papá y la mamá son principios muy importantes. Una,
la ternura, otro el sentido del trabajo, la fortaleza, etc. Son factores que forman la personalidad, la identidad de una persona. Y entonces estaríamos un poco como que jugando con el futuro y experimentando con una persona que, como he dicho, tiene todo también el derecho de tener un papá y una mamá. Estoy de acuerdo con la doctora que de las familias que nosotros tenemos han surgido todos los problemas que estamos viendo. Y en eso reconocemos que la familia no ha alcanzado eso que el Papa Juan Pablo II decía: familia, sé lo que eres, una comunidad de vida, de amor, una comunidad donde se transmite la vida y donde se transmiten los valores y se educa a una persona para que sea un buen ciudadano, nosotros hablamos de un buen cristiano, una persona de bien. Precisamente de estos problemas que hoy estamos viendo que se han hecho notables con el tema de la homosexualidad, un dato que no se ha demostrado es que no existe, por ejemplo, un gen homosexual. Científicamente no está demostrado. La homosexualidad es un problema que o es de educación, o es de un ambiente donde la persona ha crecido, o incluso, lamentablemente, de situaciones a veces de abusos, o donde las personas son inducidas. Y en ese sentido ha fallado la familia. La familia porque ha descuidado. Hoy, por ejemplo, se habla de la ausencia notable de los papás, del papá o de la mamá, porque también tienen que trabajar o porque el papá no está. Eso obviamente tiene una repercusión social, humana, antropológica en una persona que se va formando. Es tarea de la familia, de los padres, tratar de que sus hijos vayan creciendo de una forma integral, es decir, que desarrollen valores espirituales, valores morales, valores humanos, con los cuales hay que crecer. Yo no me atrevería a decir, a tener una visión tan pesimista de la familia, porque yo creo que en medio de estas situaciones también tenemos familias que están trabajando, que tienen esperanza, que están invirtiéndole mucho a la familia, y no obstante que ha habido muchas dificultades y muchos problemas que vienen obviamente de la familia, pero también tenemos ciudadanos que están comprometidos con la sociedad. Tenemos personas que todavía creen en la justicia, que trabajan por ella, que se comprometen por la paz y que se comprometen también por una identidad personal, como en este caso la estamos manejando aquí nosotros. Muy bien, Raimundo o Manuel Rosete, no sé. Definitivamente los matrimonios o las uniones de parejas homosexuales no van a poder recibir el sacramento del matrimonio por parte de la Iglesia. No, esas uniones no van a pasar del ámbito legal del registro civil. Obviamente que no. O sea, estamos ante dos planos muy diferentes. Un juez puede obligar a un registro civil, como ha dicho la doctora, a que se les una civilmente, porque ellos piden ese tipo de unión, pero en el caso de la Iglesia es una institución independiente del Estado, que además está de por medio en el caso del matrimonio cristiano, está el tema del sacramento. Para que se dé el sacramento se necesita que sea un hombre y una mujer los que se comprometen y los que hacen una alianza. Por lo tanto, pues aquí lamentamos esta decisión de la Corte y esto que hoy la sociedad ya está queriendo llamar de esta manera matrimonio. Nos parece que eso lesiona a la sociedad, lesiona a la familia, lesiona a la humanidad en general. Somos respetuosos de las instituciones, pero no estamos de acuerdo con esta decisión. Manuel Rosete. Doctora, en un matrimonio de personas del mismo sexo con hijos que les permitieran tener, ¿está probado que tienen la capacidad suficiente para educar a los hijos como lo ha hecho la familia tradicional? Pues a mí me gustaría pensar que no lo haga como una familia tradicional, porque me daría mucho susto. Ajá.
Me daría mucho susto pensar Yo que van a soy- repetir el mismo esquema, los mismos errores. El padre decía un argumento muy interesante cuando se refería a Massachusetts, que es esta cuestión, dice, ¿cómo exponer a los niños a estos niveles de violencia? En México los grandes violadores son los abuelos. Los niños y las niñas en este país históricamente han estado expuestos a la violación. Los estudios lo dicen, los grandes violadores son, no solamente es cuando atraviesa el Parque Juárez, quien viola a sus niños son los abuelos y los padres. Entonces yo digo, es una visión muy romántica desde mi punto de vista de la familia perro, mamá, gato y todos felices. Yo no las conozco. Hay, sí, pero muy pocas. Yo creo que la familia a veces está bien, a veces está mal, a veces grita, a veces se pelean, a veces se mientan la madre, a veces insultan, los hombres engañan a las mujeres engañan a los hijos, el padre golpea a la madre. Por favor, esas son nuestras familias. Por eso decía al principio, son rines de boxeo. Sí. Yo quisiera que ese esquema, no sé, si me permites, ojalá no se repitiera. Yo creo que el problema no es si son 2 hombres o son 2 mujeres. Yo creo que, en primer lugar, a mí me gustaría aclarar, desde mi perspectiva, la Organización Mundial de la Salud ya lo estableció, la homosexualidad no es una enfermedad. Y como bien dice el padre, no está en un gen, ni en un cromosoma. Es una combinación de muchos elementos que todavía no sabemos, los que estudiamos el tema, si es porque la mamá no estuvo, si la mamá era castrante, si el papá se fue. No sabemos. Yo creo que es una combinación de muchísimos elementos. 1. 2, yo creo que el problema no está que si los 2 hombres son mujeres, porque puede ser un hombre y una mujer, y los 2 pueden ser perversos, los 2 pueden ser adictos, los 2 pueden ser violadores, o uno sí y el otro no, el débil y el fuerte, y los hijos crecen en ese ambiente. Yo creo que eso tiene que ver con, porque además cuando se refieren a las parejas homosexuales, se piensa en sexualidad. Yo cuando pienso en una pareja, y como las conozca, a todas, no, porque hay de todo, insisto, yo estoy pensando en amor, yo estoy hablando de amor, de deseo, de erotismo y de sexualidad. No solamente sexo, porque 2 hombres se enamoran y pueden amarse, y 2 mujeres se enamoran y pueden amarse. Entonces, yo creo que aquí la otra línea junto al derecho es el amor. Estoy hablando de amor, de enamoramiento, y que eso no está prohibido. Entonces, y la tercera es que porque los 2 son hombres o los 2 son mujeres, van a ser inmorales y les van a dar malos principios o malos valores o los van a hacer homosexuales. La homosexualidad ni se pega ni se quita. Eso sí está, no sabemos cómo se conforma, pero ni se pega ni se quita. Entonces, si el niño ve que su papá y el papá, ¿quién va a ser el papá y la mamá? Es menos complicado que para nosotros. Hay muchísimos estudios y en México se han hecho varios estudios. Yo he dirigido varias tesis de gente que va e investiga y habla con esos niños y con esos adolescentes. Y les quiero decir que su pensamiento, sus planteamientos, su análisis son totalmente diferentes a lo que nosotros imaginamos que puede salir de ahí. Es lo que yo podría aportar. Yo te decía, Sí, puede generar confusión en el niño, ¿no? Y lo que yo veo es de que, obviamente estamos hablando que no son parejas tradicionales, ¿no? Como es un matrimonio convencional. Y no imagino, por ejemplo, un niño en un ambiente escolar, cuando todos sus compañeritos, provienen de familias tradicionales, papá y mamá, y de momento ven que este niño, pues, tiene 2 papás o 2 mamás. Tiene 2 papás o 2 mamás, ¿no? Y pues yo siento que se expone en un entorno muy, muy difícil, porque vivimos en una sociedad muy, muy prejuiciosa, ¿no? Que tiende mucho a estigmatizar. Claro. Y ahorita con el famoso problema del bullying, pues no me quiero imaginar, ¿no? Pobres niños, ¿no? A ver, 2 cosas ahí, totalmente de acuerdo. Somos una ciudad profundamente discriminatoria. Por gordos, por flacos, por güeros, por morenos, por pelos parados, por pelos chinos, por todo discriminamos. Si es indio, si es homosexual, ricos, pobre, discriminamos a todos. Sí. O sea, porque no sabemos, no tenemos la diferencia como un valor. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar. ¿De qué lado se acuesta, de qué color se viste y con quién se acuesta? Y
¿Y cómo se...? No. En nuestra sociedad, el valor, la diferencia no es un valor. Eso tendríamos que empezar a enseñárselos a nuestros niños. Aprenderlos nosotros nos va a costar mucho trabajo. Bueno, yo creo que esa es una cosa. Si tú me hablas que pueden ser discriminados por tener dos papás o dos mamás, pero sería yo tonta si te digo que no es cierto. Si los discriminan por gordos, pero también los discriminan por tener un papá borracho o por tener una mamá trabajadora sexual. O sea, no vamos a inventar nada nuevo, simplemente le vamos a agregar a la lista de la discriminación y de la violación a los derechos humanos una más, que es, tienes dos papás y dos mamás. Si me dijeras, por primera vez se va a discriminar a un niño, los niños han sido discriminados y creo que algunos de los que estamos acá no lo vamos a olvidar. Incluso yo, siendo rubia de ojos azules, he sido discriminada por eso. Entonces, no hay para qué, dónde acomodar. No, es porque porque no soy indígena, porque no como chile y sí como elote, o sea, todos. Entonces digo, es agregar un elemento más a la discriminación. Y finalmente, yo creo que donde yo no puedo generalizar, yo le apostaría a trabajar en eso precisamente, a construir la diferencia como un valor, a trabajar por la no discriminación, por el no bullying, por la no violencia, porque ¿será que un homosexual pueda violar a su hijo? Sí, sí es posible. Si los abuelos las violan, y no solamente violan, y como bien lo decía el padre, los sacerdotes violan, algunos, no podemos generalizar, violan. No, es que no estamos exentos de esto que estamos viviendo, que es, al final, estigma, discriminación y falta de respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Muy bien, muy brevemente, derecho de réplica, padre José Manuel Suazo, y nos vamos a una pregunta del público. Con mucho gusto, miren, yo veo que también se enfatiza mucho el tema del amor, que aquí es lo que está, como que dicen que... Y me parece una postura muy romántica cuando se insiste mucho en esto, de que estas personas, pues sí, sin duda que existen los sentimientos. Y quisiera aclarar una cosa también, que cuando nosotros estamos haciendo estas anotaciones, no estamos discriminando a los homosexuales. De entrada los respetamos porque son personas, tienen una dignidad, y la Iglesia siempre ha abierto las puertas a todo tipo de personas, con sus límites, sus grandezas, sus defectos, sus cualidades. Y de que la homosexualidad no se pega, sí se pega. La persona que, como dice el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y de que precisamente son problemas de educación, problemas de ambiente y problemas de influencia en alguien, influencia lamentablemente negativa. Creemos en el valor también de la diversidad, o sea, creemos que el ser diverso es un valor, porque eso nos enriquece a todos. Cuando una persona piensa y actúa de forma diferente, obviamente que eso es un valor. Pero en lo que no estamos de acuerdo es precisamente en esta decisión que la Corte ha tomado. Luego también queremos señalar que cuando nosotros apuntamos todas estas cosas, creemos además que es posible que en este caso de la homosexualidad, una persona homosexual se convierta. Es decir, teniendo la atención psicológica, el amor que necesita, pueda modificar su conducta. Eso nosotros lo hemos demostrado con la atención espiritual y pastoral de las personas que se han acercado a nosotros. Muy bien, vamos a una pregunta con uno de los ciudadanos que, bueno, le formula aquí una interrogante al padre José Manuel Suazo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es para el vocero de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la postura de esta institución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que ya es anticonstitucional decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, sino que ahora es la unión entre dos personas? Creo que ya había contestado desde hace rato, ¿verdad? Ha sido secuestrada por una ideología de género. Muy bien, vamos con otra pregunta que le formulan a la doctora Patricia Ponce.
Doctora Patricia Sosa, quiero preguntarle, se está corriendo por las redes sociales sobre que hay un género más. Tengo entendido que solo existe el género masculino y el género femenino. ¿En qué género entran los homosexuales? Esa es mi pregunta para usted. Para mí, en lo personal, solo existe el género masculino y el género femenino. Dicen que hay otro género. Doctora, quiero preguntarle, ¿a qué género pertenecen los homosexuales? Los 24 me hicieron. No, yo creo que los estudios, hay muchas posiciones, muchos estudios, y hay muchas culturas también, ¿no? Como decía el padre, la diversidad. Yo le puedo decir, por ejemplo, en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, existen cuando menos 3 géneros, ¿no? Hombre, mujer y mushe, y ningú. Es decir, son hombres, mujeres, mushe que es, pues sería un transexual, y ningú sería una mujer lesbiana. Lo interesante es aquí que esa cultura, ¿sí?, que además es profundamente católica, reconoce cuando menos estos cuatro sexos, géneros. Y no solamente eso, sino que son aceptados socialmente, son aceptados familiarmente. Sin esto significa que viven en el paraíso, por favor, hay que tener cuidado con eso. Pero además son aceptados dentro de la iglesia, en sus fiestas, en sus velas mushes. Los mushes van a la iglesia y el sacerdote camina con ellos y los bendice y bendice su fiesta. Entonces depende en qué sociedad o en qué culturas. Para mí los homosexuales no tiene que ver con el sexo, ni tiene que ver con el género, ¿sí? Eso tiene que ver con una preferencia, ¿sí? Es decir, un hombre que nace con pene, con testículos, sigue siendo hombre, porque es lo que define su identidad, ¿no? Él es hombre. Ahora, de quién se enamora y ama es otra historia. Pero ese hombre no sigue siendo hombre, ni es medio hombre. No. Es un hombre que gusta amar y sexuar con personas de su mismo sexo. Yo es como la manera. Y en el caso inverso de una mujer también, ¿no? Bueno, ya toda la serie de descalificativos que se le ponen en el ámbito social y local, bueno, es enorme. Además, sí hay medios hombres, ¿eh? No he conocido a ninguno. No, lo que sí creo que es que hay hombres que tienen relaciones amorosas sexuales con otro hombre y se asumen como gays, y otros que tienen relaciones amorosas sexuales y no se asumen como gays. A veces tengo relaciones sexuales con mujeres, a veces con hombres, pero no logran construir una identidad del gay, que ya es otra historia, ¿no? Yo por ahí, por la vería, pero no creo que los homosexuales pertenezcan a un género, ¿no? O sea, y si pertenecen a un sexo, que es hembra, macho, masculino y femenino, es otra historia. A ver, doctora, hace rato que el padre hablaba citaba el dicho común de que quien con lobos anda, aullar se enseña. Yo vi como que usted hizo un gesto de desaprobación, como que no está de acuerdo de que la homosexualidad se pueda pegar, se pueda inducir. Se contagia. No, se contagia. No, yo creo que se contagia la gripa, ¿no? Yo estornudo, transmito un virus y entonces contagio. Igual cuando me dicen, me contagiaron o lo contagiaron de VIH, no, perdón, el VIH no se contagia, se transmite. Hay que utilizar la palabra correcta, en términos médicos me estoy refiriendo, ¿no? Achú, entonces yo los puedo contagiar, pero ¿cómo puedo contagiar a una persona en términos de mis preferencias sexuales? O sea, incluso hay chicos o chicas que han sido niños que han sido violados por un homosexual y no se hacen homosexuales. Yo insisto, eso ni se pega ni se quita. Y los estudios ahí están, perdón, y cuando dice el padre es que no me quiero meter en el terreno espiritual porque yo tengo que ser ahí muy, muy respetuosa. Me quiero meter en términos de cuando los llevan a tratamiento psicológico. Híjole, mano, cuidado, porque nuevamente volvemos a una violación de derechos. La homosexualidad no es una enfermedad. No es una enfermedad. Hay niños, por ejemplo, repitiendo eso, el que anda con lobos aullar se enseña, que su padre es un alcohólico y no de ahí no se le pega el ser alcohólico,
Puede ser que las condiciones familiares lo lleven, pero puede ser de que no, que al contrario. Y las chicas que su madre es una trabajadora sexual, las hijas de las trabajadoras sexuales, en su mayoría, no son trabajadoras sexuales, porque insisto, no es una enfermedad, es un trabajo. Y el trabajo, o sea, el padre es flojo y la hija es floja, no necesariamente, entonces estoy totalmente en desacuerdo. En primero, no se cura, y no se cura porque la homosexualidad, eso sí, por la Organización Mundial de la Salud lo dice, no es enfermedad, no es una desviación y es una preferencia sexual tan sana como la mía. Lo que pasa es que hay que cuestionar, o sea, ¿cuándo nos hemos cuestionado cómo es que nace un heterosexual? Ah, no, porque eso es lo normal, lo correcto, lo decente, lo otro es lo sucio, lo malo y lo feo. Pero eso ¿quién lo dijo? ¿Y hace cuánto lo dijeron? ¿Sí? Entonces, definitivamente no se cura porque no es enfermedad. Y dos, no se pega. ¿Sí? No se contagia, insisto, no es como una gripa donde tú estornudas y contagias a 3 y a los otros no, igual que el VIH no lo es. Doctora, ¿el ambiente no cuenta? Sí cuenta, insisto, cuenta, hay que ver a nuestras familias, hay que ver cómo está nuestra sociedad, insisto, ¿de dónde salen los políticos? Pero yo creo... ¿De alcantarillas? También. ¿O de dónde sale gente que piensa como yo, que hice la primera, me fui bautizada, confirmada, bautizada, y seguramente mucha gente decir, está loca? Bueno, debo estar un poco loco. ¿Usted es católica? Sí, yo crecí en una familia... ¿Usted da misa, no? ¿Cómo salió así? No, ya no. ¿De dónde salió? Y yo fui a escuela de religiosas y estuve en retiros, estuve ahí. Bueno, a lo mejor por eso estoy así, ¿verdad? No lo sé, porque como bien digo, a veces uno sigue o rompe y dice, me voy por fuera. Yo no creo que el problema venga de ahí y que, insisto, de que un niño que se cría en un hogar homosexual va a ser homosexual como el papá o como... si los dos son papás o como las dos mamás. No creo definitivamente, o que no va a creer en Dios, o que no va a tener principios, o que no va a ser un buen ciudadano, o que no va a ser respetuoso de la sociedad o de la familia. A lo mejor ese niño a fuerza se va a casar con una persona de su mismo sexo. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor es heterosexual, ¿no? Padre, eso no lo tenemos garantizado. Usted hace rato nos hablaba de algunos testimonios de fieles que... Bueno, yo entendí que tenían tendencias homosexuales y que ustedes les dieron tratamiento y ellos superaron ese problema de sexualidad. Sobre todo cuando se trata del campo de las opciones, porque puede ser que la tendencia nunca se acabe. Nunca, digo, porque somos humanos, somos seres humanos y hay orientaciones en una persona que están como que grabadas por ahí, una parte del ser humano que necesita mucha atención y mucho cuidado. Pero cuando una persona tiene una motivación trascendente, tiene una atención especial, obviamente que sí encamina su vida de una forma diferente. Y ahora que la doctora estaba interviniendo, me permite apuntar un concepto que ahora el Papa acaba de introducir y al que se refiere en su nueva encíclica sobre la ecología. Y habla de la ecología humana. El Papa apunta que en el caso de la ecología ambiental, todos somos testigos de que hay una degradación y estamos teniendo problemas porque no hemos cuidado la casa donde habitamos. Bueno, también lo humano se puede degradar por el ambiente, por la educación, por la mala influencia que puede existir en una persona, y entonces por eso se necesita una ecología integral. Si no respetamos estas leyes de la naturaleza, de la condición humana, que como decía uno de los encuestados, hay un género masculino y un género femenino, que eso es natural. Eso así lo marca la naturaleza. Si no seguimos esas leyes que marca la naturaleza, nosotros vamos a degradar la condición humana. Y ese es uno de los grandes peligros que no me gustaría ensayar. Muy bien, hemos llegado al final de su programa Polaca a la Veracruzana. No sé si deseas agregar algún último punto. Me gustaría que la doctora nos diera
una última opinión sobre el tema. Y ya con esa nos vamos. Pues yo perdón, aclarando una cosa, doctora. Cuando me refería a las familias tradicionales, me refería a las familias de antes, no las actuales. Yo crecí en un hogar tradicional y crecí con valores y con principios. Y creo que los he practicado hasta la fecha. Yo también, y los sigo practicando. Porque además soy una excelente ciudadana. No, Antes sí lo que es, nada. sí lo soy. Y con un compromiso social muy, muy fuerte. Que haya desacuerdo en algunos temas, y no solamente con el padre en algunos, y con mucha gente, no me hace mejor o peor ciudadana. No, yo cerraría así brevemente diciendo que estoy muy contenta que a mis 62 años la vida me regaló este triunfo. Y este triunfo de un grupo de ciudadanos, posiblemente minoría, como diga el padre, es posible, no sé si habría muchas cifras y estadísticas, pero dejémoslo así, que esta minoría haya logrado después de tantos años este respeto fundamental a sus derechos humanos, que me da un poco de esperanza de creer que la sociedad mexicana, a pesar de ser tan conservadora, podemos tener estos logros y que en este caso, pues, la parte que yo considero más atrasada se fue el basurero de la historia. Y eso me da mucha alegría. Doctora Patricia Ponce Jiménez, investigadora de Ciencias Golfo, muchas gracias por haber estado en Polaca, la Veracruzana. A ustedes por invitarme y al padre por aguantarme. No les comulgó. No podría. No puede. Oye, Pepe, yo quisiera hacerle dos últimas preguntas al padre. Una, si al interior de la iglesia hay grupos que estén a favor, por ejemplo, de la integración de este tipo de grupos que están a favor de las uniones de parejas homosexuales, así como al interior de la misma iglesia han surgido otros grupos polémicos de católicos que están a favor del aborto, por ejemplo, de la decisión de las mujeres sobre el aborto. Y la otra pregunta, usted que conoce muy bien las Sagradas Escrituras, si existe el registro de la homosexualidad, a partir de dónde, ¿no? Porque bueno, sabemos que había ya prácticas homosexuales en la antigua Roma, ¿no? Pero en las Sagradas Escrituras hay registros de homosexualidad. Sodoma y Gomorra, ¿no? Por ejemplo. Bien, yo quisiera volver a insistir en algo que hemos señalado recientemente y ahora lo estamos promoviendo, es que el matrimonio solamente se puede dar entre un hombre y una mujer. Eso es un principio y un valor que seguiremos defendiendo, aun cuando la autoridad civil quiera llamarle de otra forma a estas uniones. Segundo, en la Iglesia Católica no conozco algún grupo, no existe, no habría un grupo así, porque simplemente no se definiría católico. El caso que usted cita de unas mujeres que se llaman católicas por el derecho a decidir, esas mujeres no son católicas, porque no comparten la doctrina de la Iglesia. Probablemente en un principio estuvieron, como ha dicho la doctora, recibieron una formación cristiana, una formación religiosa, pero estas personas pertenecen a otros grupos, contrariamente o contrarios a la fe de la Iglesia, a las enseñanzas de la Iglesia, y ya con esas posturas que están manejando, contradicen la misma palabra que se dicen representar. Entonces, la Iglesia Católica está a favor del matrimonio, pero entre un hombre y una mujer, como lo presenta la Sagrada Escritura. Y sobre su última pregunta, efectivamente la palabra de Dios registra muchos casos de asuntos homosexuales, ¿no? Uno de ellos es el caso Sodoma y Gomorra, pero hay muchas situaciones, muchos textos bíblicos donde se habla de este problema. El mismo San Pablo cita el caso de la homosexualidad, porque la homosexualidad es un asunto, es una práctica sexual que se ha dado a lo largo de la historia, y sobre eso también quisiera decir una última palabra. Curiosamente, los griegos, que llegaban hasta a promover la homosexualidad, practicaban la homosexualidad,
nunca la propusieron como un modelo de matrimonio. Siempre se rigieron por el matrimonio y comprendieron el matrimonio como un hombre y una mujer. Muy bien, pues le agradecemos mucho su presencia aquí en Polaca, la Veracruzana, padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Gracias por haber estado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes que también pudieron escucharme. Y nuevamente gracias a usted, doctora Patricia No, al contrario. Ponce Jiménez. Y bueno, pues también le agradezco mucho a Raimundo Jiménez. Gracias, Raimundo. Gracias a todos. A Manuel Rosete Chávez también le agradecemos. Gracias a ustedes, gracias doctora, gracias padre. Pero sobre todo, gracias a usted que nos vio a lo largo de esta hora aquí en Polaca, la Veracruzana. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes a esta misma hora a través de formato7.com, versiones.com.mx, entre otros portales de noticias del norte, centro y sur del estado de Veracruz. Buenas noches, que descanse.